Comenzamos esta segunda parte del dictado de la materia de antropología médica y en esta segunda parte vamos a ver dos aspectos. En primer lugar, los aspectos antropológicos del dolor y en segundo, la construcción social del dolor. Dijimos ya en la primera parte que el dolor no es un hecho fisiológico, sino un hecho existencial, en tanto que no es el cuerpo el que sufre, sino que el que sufre es la persona en su totalidad, es el hombre en su totalidad. El enfoque meramente fisiológico, desarraigado del hombre y que considera solamente su cuerpo, en definitiva es una medicina tangencial al enfermo, es decir, que se ocupa solo de una parte de la persona enferma, su cuerpo, pero no de la totalidad. Porque, insistimos, lo que se enferma no es un cuerpo, no es un órgano, sino que es una persona en su completitud. La causalidad fisiológica no puede explicar por sí sola la complejidad de la relación del ser humano con su dolor. Va mucho más allá de eso. Cuando una persona siente un dolor en el hígado, por ejemplo, la relación que tiene con su dolor no puede explicarse exclusivamente estudiando el hígado y buscando la patología del hígado que causa este dolor. El dolor responde a causas múltiples. Se trama también en una relación inconsciente del sujeto consigo mismo. Es una superficie de proyección donde se resuelven tensiones de identidad y en la cual intervienen modelos culturales, educativos y sociales. Esto nos lleva a considerar una vez más que existe una dimensión simbólica del dolor. El dolor no es, insistimos por enésima vez, un hecho exclusivamente fisiológico, sino que hay detrás una dimensión simbólica. El sufrimiento de la persona a la cual tiene un dolor está allí, pesa sobre su existencia sin que se pueda localizar ninguna lesión orgánica. Esto que estoy comentando se da en muchos casos y ustedes como médicos lo van a ver. La persona se queja de un dolor determinado y sin embargo el médico no puede encontrar la causa de ese dolor. ¿Cómo puede ser entonces? Si el dolor fuera exclusivamente un hecho fisiológico, el médico enseguida encontraría su causa o la encontraría después de una serie de exámenes. Pero vemos que en muchos casos esa causa no existe. Yo he señalado, y ustedes los pueden ver en la diapositiva, una serie de situaciones en las cuales el enfermo presenta una sintomatología, un dolor determinado, dolor que no responde a una causa, al menos una causa que pueda ser identificada. En el primer caso es el de los enfermos funcionales, que son enfermos que en realidad están reclamando una solicitud de reconocimiento, de atención hacia ellos mismos. El dolor que estos enfermos funcionales, y por enfermo funcional nos referimos a lo que yo les decía recién, personas que presentan una serie de síntomas más o menos graves que incluyen el dolor y que sin embargo no es posible encontrar una causa concreta que sea la que esté provocando ese dolor. En este caso, el dolor de estos enfermos es indicio de un sufrimiento existencial que resuena en la carne y autoriza socialmente un contacto o un consuelo. Esta persona seguramente tiene un problema existencial que va mucho más allá de lo fisiológico, de lo físico, pero que sin embargo resuena
en lo fisiológico y en lo físico. El síntoma, en este caso, es una pantalla. El cuerpo, un camino para hacer oír una carencia de ser que roe su relación con el mundo. El hipocondríaco vive otro tipo de sufrimiento. Se lamenta de males insidiosos que le confirman una identidad provisional. El hipocondríaco es esta persona que está convencida permanentemente que tiene una enfermedad y una enfermedad grave y, consecuentemente, consulta con frecuencia al médico. Y el médico ya sabe, cuando lo ve, que se trata de este hipocondríaco y no le hace caso porque sabe que su enfermedad no ocurre más que en su imaginación. Un movimiento pendular lo lleva al enfermo desde la consulta desesperada al médico por su estado de salud a una obligada decepción ante los tratamientos recibidos, puesto que los tratamientos no son eficaces. La hipocondría implica la compleja vivencia de un cuerpo constituido por elementos unidos mediante sensaciones dolorosas o penosas, de las cuales el sujeto es el ingenioso e infatigable inventor. A los ruidos del mundo antepone el hipocondríaco la atención exclusiva a las sensaciones corporales. Para él, el mundo exterior es secundario o insignificante. El sufrimiento se transforma en camino de acceso al ser, en la manera elegida de instalarse físicamente en el mundo. Se trata ciertamente, y ustedes lo verán en otras materias como psiquiatría, de un desarrollo de la ansiedad. El hipocondríaco es una persona extremadamente ansiosa, pero que termina por ubicarse en el mundo, es decir, termina por encontrar su identidad siendo una persona enferma, una persona que está permanentemente enferma y que por lo tanto necesita de la atención y del cuidado de los demás. Como decíamos al comienzo, esta persona tiene además del problema de identidad, una necesidad de reconocimiento. Y ese reconocimiento lo termina encontrando, mostrándose y identificándose como una permanentemente enferma. El tercer caso es el de los hombres separados de su origen. Muchas veces se quejan de las persistencias de sus dolores a pesar de haber concluido los tratamientos médicos. Los exámenes suelen demostrar que estas personas tienen buena salud, pero sin embargo ellas continúan agobiadas por el sufrimiento. De la misma manera que no es lo mismo ver el mapa de Mendoza que recorrer el territorio de Mendoza, también el cuerpo no puede ser estudiado exclusivamente por el mapa que nos presentan los estudios radiológicos o bioquímicos que el médico pide. El enfermo, con su cuerpo, necesita de otro tipo de aproximación que es complementaria a la anterior y que incluso va a ser más realista. Esto se ve en los casos que vimos recién, pero también y sobre todo en esta tercera posibilidad, la de los hombres separados de su origen. Son personas que, imaginen, van a ver aquí en el apunte un ejemplo, que no lo vamos a tratar aquí, pero son personas que a lo mejor nacieron en un país determinado y por distintas circunstancias debieron trasladarse a otro país en los cuales la cultura es muy distinta. Y por lo tanto, ese cambio cultural va a implicar también que las enfermedades sean de algún modo distintas. Que esa persona necesite nombrar su enfermedad de acuerdo a la cultura en la cual creció y en la cual fue educada. Reclaman este tipo de personas un nombre para su enfermedad, un alivio para sus penas. Las palabras tranquilizadoras del médico son dolor suplementario que le enfrenta al sinsentido. ¿Por qué? Porque esas palabras del médico, en definitiva, son palabras emitidas
en una cultura que no es la de ella. Si el médico se mantiene en un enfoque organicista, estricto y convencional, mirando las hojas de los exámenes y no el rostro del hombre que sufre, el médico, sin saberlo, contribuye a acrecentar el dolor de la persona. Son personas que difícilmente encuentran una respuesta y una solución al problema que tienen. ¿Por qué? Porque en el ámbito anatómico fisiológico no aparece nada. Insisto que lean en el apunte el caso de Malika, una inmigrante africana que vive en París y que se dirige al médico con frecuencia por una jaqueca a la cual los médicos no encuentran solución. El tercer caso son los dolores que no responden a ninguna causa fisiológica. Por ejemplo, la neuralgia del trigémino o las cefaleas de tensión, las migrañas o los dolores de espalda son ejemplos de este tipo de dolores lacerantes que no responden a ninguna causa fisiológica reconocible. Lesiones a consecuencia de accidentes, a veces heridas de poca importancia, continúan provocando terribles sufrimientos aún después de la curación. Otro es el caso de los dolores a los miembros fantasmas, que están ausentes después de muchos años quizá de la mutilación, y nos ofrecen y nos dan una pauta de este tipo de dolores. Existen, la persona sufre y sufre en serio, pero sin embargo no hay una causa fisiológica que lo esté provocando. A la persona que le amputaron una pierna, esa pierna le duele y efectivamente sufre por el dolor en esa pierna, aunque esa pierna en realidad ya no exista. El dolor se lo llama dolor psicológico y aparentemente parecería que escapa a la jurisdicción médica. El mal se presenta a la evaluación del facultativo, pero como el dolor no proporciona prueba alguna, salvo que es sentido por el individuo, éste se expone a que no se lo crea e incluso a ser tachado de simulador. En efecto, la persona que se queja del dolor en un miembro amputado, decimos que está fabulando. No puede ser que le duela su pierna porque usted ya no tiene la pierna. Es probable entonces que esa persona, como en el resto de los otros tipos de dolores sin causa fisiológica, termine por no quejarse más de su dolor, aún a pesar de que le siga doliendo, sencillamente porque no quiere ser tomado como un fabulador. Solo él está habilitado, el médico me refiero, para justificar socialmente el sufrimiento que experimenta el demandante. Vemos aquí entonces que se da una suerte de monopolio médico de describir la verdad o ilusión de la enfermedad, y esto provoca un conflicto con el enfermo. Es decir, el que puede decirle al enfermo si le duele o no le duele algo es el médico, y le dice: mira, a usted no le puede doler porque no tiene esa pierna, o a usted no le puede doler el hígado porque usted no tiene absolutamente nada en el hígado. La tomografía muestra que su hígado está sano y los análisis bioquímicos muestran que su hígado está sano, por lo tanto a usted no le puede doler el hígado. Sin embargo, al hombre le duele el hígado. La medicina crea habitualmente la enfermedad o el dolor nombrándola y tomándola a su cargo, pero en algunas circunstancias sus dictámenes contrastan con lo que el afectado siente o debería sentir. Es decir, es lógico que la medicina cree o le dé nombre a una enfermedad y a un dolor, y que ese dolor y esa enfermedad responda a una etiología que ha sido también descrita y estudiada por la medicina. Eso es normal. Lo que pasa que cuando este monopolio de la medicina pretende extenderse a toda la experiencia del dolor humano, puede ocurrir lo que estamos viendo, que sin causa fisiológica que la medicina pueda encontrar, la persona siga sufriendo. El último caso es el de los pacientes no afectivos. Anclados en lo real de un mundo sin profundidad, describen su dolor como los forenses, sin metáforas, mediante una trama de expresiones estereotipadas o tópicas,
como si ellos estuvieran en otro lugar. Su cuerpo funciona como un caparazón que los protege de la adversidad, pero del cual es necesario negar simbólicamente los movimientos perturbadores. Son personas que, ya sea por una cuestión porque son depresivos o porque están atravesando una depresión profunda o otra circunstancia similar, niegan el dolor, no les importa el dolor. Podemos decir, están hasta tal punto sumergidos en su problema que el dolor pasa a ser algo secundario y efectivamente no les importa. El cuerpo es la caparazón, como decimos, que los protege. Otros, por el contrario, niegan un dolor físico que sin duda no experimentan pese a sus heridas o lesiones y son indiferentes a estas situaciones que les provocan dolor. Es lo que se llama la asimbolia, que es ciertamente una enfermedad en la cual la persona no siente el dolor, o mejor dicho, siente el dolor pero no el sufrimiento. La dimensión simbólica del dolor desaparece. Por lo tanto, hay sí quizá una excitación nerviosa que provoca el dolor, pero ese dolor no es recibido en la conciencia, no es simbolizado y por lo tanto la persona, podemos decir, no sufre aunque le duela. Por eso, como decíamos al comienzo, la relación del hombre con su cuerpo es una compleja trama de datos existenciales y fisiológicos. Prescindir de cualquiera de estas influencias sería perder toda aprehensión de lo real del enfermo. Sin otra confesión que la palabra sufriente, el dolor no suministra pruebas tangibles. Su evaluación solo se apoya en las declaraciones del paciente. El rastro orgánico del mal es un aspecto de una realidad más inasible. Cuando el médico encuentra el rastro orgánico, la causa orgánica por la cual esa persona está sufriendo, es decir, la causa orgánica del mal, no significa que el mal sea exclusivamente esa causa orgánica, sino que hay un aspecto que está detrás y que es el aspecto existencial. Como decíamos, el médico no está tratando solamente a un cuerpo, sino a un ser humano. La medicina es un saber del cuerpo enfermo y de sus procesos, no un saber acerca del hombre y su relación con el mundo. Esto parecería ser la afirmación que puede tener un médico habitualmente, al menos en la cultura occidental. ¿Por qué? Porque históricamente, y esto lo dijimos en la primera parte, la medicina en los últimos siglos se construyó en base al dualismo, es decir, el hombre como dos elementos distintos y separados, cuerpo y espíritu, manteniendo a distancia a la persona. Se trata solamente del cuerpo y sabemos que el dolor no se da solamente en un cuerpo humano, sino en un ser humano. El cuerpo no escapa a la condición que hace de que muchas cosas propias del hombre sean, en cierta medida, una construcción social y cultural. En ciertos ámbitos se camina sobre un lecho de brasas en el transcurso de un rito religioso y las personas no se queman. En otras partes se curan las quemaduras recitando una oración y soplando sobre la herida, y las quemaduras se curan. En otras se cura negociando con los dioses. En otras se lee el futuro del hombre en la arena. ¿Qué estamos diciendo con esto? ¿Qué estamos observando? Que hay una dimensión simbólica en el proceso curativo de las enfermedades y de los dolores del hombre. Las sociedades humanas construyen el sentido y la forma del universo donde se mueven. El curandero de la Europa rural sana las quemaduras murmurando una plegaria y efectuando algunos gestos sobre la zona quemada. Unas horas después, el dolor se esfuma y la herida desaparece, a menudo sin dejar la menor cicatriz. El curandero actúa de la misma manera muchas veces incluso con un animal quemado. Esto produce desconcierto. Nos produce desconcierto a nosotros que vivimos en un mundo
entre comillas, científico, y que por lo tanto nos resistimos a admitir este tipo de posibilidades, de que las curaciones, en este caso, vengan por una dimensión que no sea estrictamente la física, una dimensión a la cual llamamos simbólica. Esto no significa de que sean saberes opuestos o que deban oponerse. El saber biomédico y el saber del curandero no se refutan mutuamente, sino que son de orden diferente. Uno y otro no se interesan en el mismo cuerpo. Se trata, en realidad, de prácticas culturales que apuntan a diferentes órdenes de la realidad. Las diferentes medicinas sabias tampoco se anulan entre ellas. La homeopatía o la medicina alopática, la osteopatía o la quiropráctica, e incluso la acupuntura, por poner solo unos ejemplos, tienen cada una su propia interpretación del cuerpo y de la enfermedad. Ponen en funcionamiento terapias específicas, pero todas participan de una cierta verdad del cuerpo o de la enfermedad. El cuerpo es una realidad que cambia de una sociedad a otra. Las imágenes que lo definen, los sistemas de conocimiento que buscan elucidar su naturaleza, los ritos que lo representan socialmente, los resultados que alcanza, son sorprendentemente variados, incluso contradictorios, para una lógica que excluye las terceras vías. El cuerpo no es, insistimos, una colección de órganos y de funciones dispuestas según la ley de la anatomía y de la fisiología, sino ante todo es una estructura simbólica. En otras palabras, el saber biomédico, saber oficial del cuerpo en nuestras sociedades occidentales, es una representación del cuerpo, entre otras, eficaz y legítima en las prácticas que la sostienen. La representación del cuerpo que ustedes estudian en la Facultad de Medicina, que responde a la medicina occidental o a la medicina alopática, por supuesto que es legítima, pero es una posibilidad más dentro de otro grupo de medicinas o de un grupo mayor de medicinas. Como algunas las mencionamos recién, y podríamos mencionar la medicina china o la medicina ayurveda de la India. Todas son medicinas igualmente eficaces en su propia dimensión, las de medicinas fundamentadas en concepciones muy diferentes del mal y del cuerpo, elaboradas en el seno de otras culturas. Las representaciones del cuerpo configuran en la escala del mundo una nebulosa de imágenes que nutren las intervenciones terapéuticas más disímiles. Según las sociedades, el hombre es una criatura de carne y hueso, regida por las leyes anatómico-fisiológicas. En otras sociedades es una trama de formas vegetales, en el caso de la cultura kanaka, o una red de energías, como en la medicina china, que relaciona al ser humano a la manera de un microcosmos con el universo que lo engloba. A tantas sociedades, otras tantas representaciones y acciones diferentes que se fundamentan en sus saberes. Al recurrir a estas representaciones, el actor vincula al instante los acontecimientos corporales que lo afectan con los significados que sabe que cuentan con la aprobación de su grupo. Estas acciones se ven más cercanas y permiten un ajuste más o menos armonioso en el medio social y cultural. Si, por ejemplo, se enfrenta al sufrimiento o a la enfermedad, el actor consulta a un especialista del sinsentido, médico, curandero, psicólogo, ensalmador, chamán, hombre de medicina. El dolor, aparentemente, o al menos en un primer momento, es un sinsentido. Por eso el médico consulta a aquel que puede darle sentido a la situación de dolor y de sufrimiento por la cual está atravesando. Y según sea su cultura, va a consultar a un tipo u otro de médico, en el sentido amplio del término. La labor del médico consiste en suprimir el dolor, en restablecer la continuidad de la relación con el medio, en restaurar la capacidad del actor
para que sea autónomo en acciones y gestos. En el apunte encontrarán un ejemplo de esto que aparece, este ejemplo que digo de la cura simbólica, que apareció en el año 1949, descrito por un antropólogo, quizá uno de los antropólogos más importantes del siglo XX, Claude Lévi-Strauss, que es la cura chamánica que ocurre en una tribu del norte de América del Sur, de una mujer parturienta que tiene problemas en su parto y que a través del relato que hace un chamán de lo que está ocurriendo en su cuerpo, la mujer logra superar la situación y dar a luz normalmente. Eso lo pueden ver y les recomiendo que lo lean en el apunte. El relato de esta cura pone en evidencia los ejes antropológicos de la imagen del cuerpo. Para ser soportables, los procesos vividos por el sujeto en su carne deben tener en el sentimiento que aquel elabora una forma y un sentido. Cuando estos, la forma y el sentido, quedan deshechos por la irrupción de lo insólito, del sufrimiento, de lo intolerable, hay que abrirles un camino. La ambigüedad del dolor, la sinuosidad de su trayectoria en la conciencia del hombre, repercute en las maneras de hacerle frente. El poder de la mirada del otro se traduce en la eficacia de los placebos en los tratamientos. El 35% de los pacientes declara sentir un alivio evidente después de la absorción de un placebo. Los trabajos de Viger demuestran que cuanto mayor es el estrés del enfermo, mayor es la eficacia del placebo. Empleado de esa manera para luchar contra un dolor angustiante, es 10 veces más activo que para aliviar un dolor real. La eficacia simbólica, porque en definitiva el placebo se basa en la eficacia simbólica para curar, puesta en práctica en tales circunstancias, recuerda el carácter múltiple de un dolor que aqueja al hombre en su totalidad y no solo a su organismo. La acción terapéutica, según las modalidades en que se presente y el contenido que se ofrece, actúa en el plano orgánico, sin duda, pero también en la pregnancia social, cultural, individual o situacional que tiene la percepción del dolor. Dar nombre a la causa restablece la iniciativa y anula toda hipótesis negativa, todo fantasma que alimente la ansiedad del paciente y la intensidad del sufrimiento. El significado del dolor se modifica de acuerdo a las circunstancias y determina la actitud del individuo. Una investigación acerca del dolor posoperatorio demuestra la importancia de estos asideros de significado que atenúan el miedo y el sufrimiento e iluminan el restablecimiento del individuo. Aquí hablamos en el apunte, y ustedes podrán leerlo, de un estudio médico que hacen, en la cual una población de pacientes se divide en dos grupos. Los enfermos de uno de ellos recibieron una información precisa acerca de las consecuencias de una intervención quirúrgica. Se les afirmó el carácter inevitable de ciertas formas de dolor que no debían inquietarles. Se les explicó que el dolor posoperatorio obedece a un espasmo de los músculos situados bajo la zona abdominal de la incisión y que pueden disminuirlo mediante la relajación. Se les enseñaron algunos métodos simples con tal propósito. Por último, se les indicó la dificultad de conseguir un alivio integral si bien tenían a su disposición una enorme gama de analgésicos. El otro grupo de pacientes no recibió ninguna información particular. Cuando luego de la intervención quirúrgica y del posoperatorio se hace la comparación, se descubre que los informados se quedaron mucho menos, pidieron menos medicamentos y permanecieron menos tiempo internados. Los que no recibieron explicaciones sufrieron más y plantearon problemas a los equipos sanitarios. La falta de conciencia no basta como protección del individuo.
Un dolor identificado con una causa tiene un significado. Es más soportable que un dolor que permanece en el sinsentido, no diagnosticado, incomprendido. En el apunte podrán encontrar también otro ejemplo, en este caso que similar al anterior en cuanto que se refiere a la información que se le brinda al paciente, pero en este segundo ejemplo es el caso de intervenciones quirúrgicas a niños, en los cuales las informadas son las madres, no los niños, obviamente. Y el resultado es el mismo. Aquel grupo en el cual las madres estaban informadas perfectamente de cómo iba a ser la intervención quirúrgica, qué podía esperarse de la intervención, cómo iba a ser el recuperatorio, los niños, hijos de esas madres, se recuperaron mucho más rápido y mejor que los niños de las madres del segundo grupo, que no habían tenido ningún tipo de información, sino que se los había tratado como habitualmente sucede. En 15 estudios realizados sin preparación previa sobre los analgésicos, Biger concluye que alrededor del 35.2% de los 1.082 pacientes analizados que sufrían de severos dolores traumáticos o posoperatorios resultan aliviados de manera significativa después de la administración de un placebo. Y hay muchos estudios más, algunos con más años, otros más nuevos, que indican todos la capacidad que tienen los placebos para aplacar el dolor. Cuando todos sabemos que el placebo no es más que agua con azúcar, en cualquier caso. Esto nos está hablando de esta dimensión simbólica que es parte de la dimensión del dolor, que implica un elemento físico corporal y un elemento simbólico. Otro elemento que ayuda a entender esta dimensión simbólica del dolor es el uso y la efectividad del placebo para el aplacamiento del dolor. En 15 estudios realizados sin preparación previa sobre los analgésicos, Biger concluye que alrededor del 35,2% de los 1.082 pacientes analizados que sufrían de severos dolores traumáticos o posoperatorios resultan aliviados de manera significativa después de la administración de un placebo. Y hay muchos estudios más que ustedes pueden consultar en el apunte o que pueden ver en publicaciones científicas que demuestran la alta efectividad que tiene el placebo en el aplacamiento del dolor. El suplemento de sentido que proporciona la manera de suministrar el medicamento o de proceder a la atención apacigua la ansiedad que crispa al individuo, librado a sus propias fuerzas, constituye un vector simbólico susceptible de influir de manera evidente en los efectos esperados del producto e incluso hasta neutralizarlos. Una investigación realizada acerca de la ligadura de las arterias mamarias que se utilizaba hace algunas décadas para el tratamiento de la angina de pecho nos da una prueba de ello. Habían médicos que eran partidarios de este tratamiento quirúrgico a fin de solucionar este problema y aliviar el dolor de pecho que sufrían los pacientes que tenían la angina de pecho. Otros médicos, por el contrario, decían que no tenía ningún efecto. El estudio que se hace es que los pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente y a los cuales se le ligó las arterias mamarias, aquellos que lo hacían recomendados por el médico que creía, que afirmaba la efectividad del tratamiento, en ellos el dolor disminuyó entre un 65 y 75%. En cambio, en aquellos pacientes que habían sido enviados a la cirugía por médicos que no estaban convencidos de la efectividad, solamente el 10% mostró alivio. Finalmente se demostró que científicamente se demostró que este tipo de cirugía no tenía ningún beneficio a la hora del tratamiento de la angina de pecho. Su eficacia, porque tenemos entre un 60 y un 75% de pacientes que se aliviaron,
más allá de que efectivamente no producía nada, esta eficacia procedía de la convicción que compartían los médicos con los enfermos. La pérdida de confianza en la utilidad de un tratamiento terapéutico contribuye de forma determinante a precipitar su fracaso. La acción simbólica, al intervenir en este punto axial del síntoma, debilita el dolor, modificando su significado y, en consecuencia, su naturaleza. Al influir en la percepción, afecta físicamente a su objeto. La acción simbólica restablece el poder del individuo sobre sí mismo. Por el contrario, unos triviales dolores de vientre se vuelven terroríficos cuando el paciente recuerda de pronto que para un familiar suyo, dicho síntoma fue el preludio de un diagnóstico de cáncer. El dolor es una caja de resonancias de significaciones sociales y personales. La convicción, expresada por un médico o un terapeuta, de confianza en el sentido de una salida positiva, moviliza los recursos físicos del enfermo. Del mismo modo que la mirada huraña o dubitativa, que simbólicamente niega el futuro, alimenta la tendencia a dejar de luchar. La hipnosis es otro camino de la eficacia simbólica que exige que el paciente esté sumido en un estado particular de trance. La palabra eficaz del hipnotizador puede inducir un dolor completo sin que el individuo esté afectado en su cuerpo de manera alguna. Una experiencia clásica consiste en entregar una moneda al sujeto hipnotizado diciéndole de pronto que está muy caliente. Este grita y lanza la moneda. Más tarde aparece sobre la piel ampollas. Del mismo modo que crea dolores por la sola virtud de una palabra sugestiva, la hipnosis demuestra también su facilidad para suspenderlos, cuando el individuo los padece realmente. En la historia de la medicina se conocen desde hace mucho tiempo intervenciones quirúrgicas realizadas bajo hipnosis. En 1829, por ejemplo, Jules Cloquet practicó la ablación de una mama en una mujer de 60 años hipnotizada. Fue como si la operación se hubiese hecho con un cadáver, comentó Cloquet. La imposibilidad de comprender la hipnosis manteniéndose en un plano anatomofisiológico estricto ponía y pone irónicamente en duda numerosos preceptos médicos establecidos, y es por eso que acabó desapareciendo del campo de la medicina a pesar de su poder revelador acerca de la condición humana. El acompañamiento, la escucha, la capacidad de contener la ansiedad, la acogida por los terapeutas o la familia de la palabra sufriente ejercen un efecto de apaciguamiento del dolor. En tal contexto, a veces, para aliviar al enfermo, bastan dosis mínimas de antálgicos. Por el contrario, el abandono, la soledad, atizan el fuego de un dolor que traduce un intenso sufrimiento. Como vemos en este último punto, también hay una dimensión, en este caso simbólica, porque surge a partir de lo afectivo, que provoca que el dolor se aumente o disminuya según el entorno social, o si ustedes quieren familiar y afectivo, que rodea al paciente. Pasamos ahora al último punto que vemos en la materia, que es la construcción social del dolor. La búsqueda de significado ante el dolor va más allá del sufrimiento inmediato, concierne más profundamente al significado de la existencia cuando la irrupción del mal la deja en suspenso. Todas las sociedades humanas integran el dolor en su concepción del mundo, confiriéndole un sentido y hasta un valor que desactiva la desnudez de aquel y con frecuencia hasta su agudeza. La atribución de un sentido a un dolor permite al hombre mantener intacta la mirada sobre las cosas, rechazar el pánico o la estupefacción cuando es golpeado por la adversidad. Piensen, por ejemplo, en los dolores de parto, que son dolores muy intensos. Sin embargo, la mujer que atraviesa los dolores de parto tiene un sentido, conoce el sentido de su dolor, es dar a luz su hijo, y por lo tanto esos dolores que en otras circunstancias serían desgarradores,
no solamente por la dimensión física del dolor, sino por la falta de sentido, o porque fueran dolores, supongamos que originados por un tumor que implicaría el peligro de muerte. En el caso de la parturienta, son dolores que en realidad son parte de un proceso que es gozoso y que es feliz, y es justamente el del alumbramiento del hijo. La trama de sentidos es esa materia primaria de la cultura que funciona como un escudo protegiendo a los hombres de la cruda y brutal apariencia del mundo. Es el que inserta al ser humano en un universo coherente y previsible con un mínimo de temor. Los seres humanos encuentran su capacidad de resistencia personal en principio en lo que saben acerca de las resistencias de los demás. Esta resistencia está hecha a la medida del grupo social de pertenencia. Todas las sociedades definen implícitamente una legitimidad del dolor específica para circunstancias sociales, culturales o físicas consideradas penosas. El parto es un ejemplo de ello. La dosis de dolor esperada y las maneras convencionales de responder a él transmiten de generación en generación o por grupos de semejantes que son comunicadas a las enfermas, comadronas o médicas. Es decir, la mujer parturienta ya ha recibido por parte de su grupo social las características del dolor que va a tener y sobre todo ha recibido también los modos de reacción que debe tener frente a ese dolor. La intervención quirúrgica o dental, las secuelas de accidentes, etc., están precedidas por el comentario de quienes ya han tenido esa experiencia y se apresuran a emitir sus opiniones y consejos. La sociedad, por tanto, indica simbólicamente los límites de lo lícito y al hacerlo rechaza los posibles excesos. Cuando un sufrimiento exhibido parece desproporcionado con la causa y escapa del marco tradicional, se sospecha complacencia o falsedad. La reputación del individuo se pone en juego entonces. Allí, donde es de rigor soportar la pena con firmeza, el hombre inmerso en la queja y que conmociona la espera de los otros a causa de su propensión al lamento y a las lágrimas, se expone a la reprobación muda o a la exhortación a comportarse mejor. Pongamos un ejemplo, un grupo de niños de una escuela primaria que van todos a vacunarse. Lo que se espera es que los niños no lloren y los niños van a decir, aquellos que no lloran, van a decir con un cierto orgullo, me pusieron una vacuna y no lloré. ¿Qué es lo que está haciendo este niño? Obviamente que la vacuna le dolió tanto como al que lloró. Lo que pasa es que él está respondiendo a las expectativas que el grupo tenía sobre él. Es apenas un pinchacito, no tenés que llorar. Por el contrario, allí donde la ritualización del dolor recurre a la dramatización, se comprende mal a quien interioriza su pena y no dice nada a nadie. Por ejemplo, en un velorio se supone que la viuda llore la muerte de su esposo, y si no llora, no es bien vista, al menos en algunos ámbitos sociales, porque dicen, fíjate, no lo quería porque no llora. En este caso, la queja no solamente es permitida, sino que es exigida. Su contención, me refiero a la contención de expresar el dolor, parece negar la compasión desplegada en favor suyo. Impenetrable a pesar del dolor que se le atribuye, el enfermo parece afirmar la insignificancia de quienes se reúnen a su lado. Veamos otro ejemplo que aporta el doctor René Lariche al evocar sus recuerdos como cirujano en el frente durante la Primera Guerra Mundial, en la cual tuvo la ocasión de observar diversas maneras culturales de reaccionar frente al dolor. Y leo: la sensibilidad física de los franceses no era exactamente la de los alemanes o ingleses, y sobre todo había un abismo entre las reacciones de un europeo y las de un asiático o un africano. Por indicación expresa de un grupo ruso muy aristocrático, que afirmaba que era inútil dormir a ciertos cosacos para operarlos porque no sentían nada, un día, aunque el asunto me repugnara un tanto,
desarticulé sin anestesia 3 dedos y los metacarpianos de un herido ruso, y el pie entero a uno de sus compañeros. Ni uno ni otro mostraron el menor temblor, giraron la mano, levantaron la pierna cuando se lo pedí, sin flaquear ni un instante, como bajo los efectos de la más perfecta de las anestesias locales. Ciertamente, para este grupo de cosacos, un hombre no debía quejarse por los dolores, y por lo tanto son capaces de resistir a un dolor intenso, como puede ser los dolores que implicaban estas maniobras ortopédicas del médico, a fin de responder a la expectativa social que había sobre ellos. Numerosas conductas, en apariencia regidas por categorías fisiológicas ante las cuales la voluntad del hombre parece contar poco, en verdad están orientadas por influencias sociales, culturales, relacionales o personales. La tentación inicial es definir al dolor como una reacción puramente fisiológica que produce las mismas sensaciones y los mismos modos de defensa, pero nada más lejos de la verdad. El dolor no está en proporción con la gravedad de la lesión. Una quemadura, un rasguño, el dolor de muelas, hacen sufrir más que alteraciones orgánicas que ponen en peligro la existencia del individuo. Ante el umbral de sensibilidad es semejante a todas el conjunto de la sociedad, pero el umbral dolorífico en el cual reacciona el individuo y la actitud que éste adopta a partir de entonces están esencialmente vinculados con la trama social y cultural. Entonces una cosa es el umbral dolorífero y otra cosa es el umbral de sensibilidad. Este último es común a todos los seres humanos sentimos lo mismo. Sin embargo, el dolor es distinto, o ese umbral de dolor es distinto según la sociedad en la cual estamos insertos. Frente al dolor entran en juego tanto la concepción del mundo del individuo como sus valores religiosos o laicos y su itinerario personal. La fisiología humana nunca funciona en una especie de pureza o virginidad biológica que la mantendría fuera de la historia, fuera del inconsciente, fuera de lo social, sino que está atravesada por simbolismos sociales y culturales. Por tanto, hacer del dolor un simple dato biológico es insuficiente en la medida en que su humanización es la condición necesaria para que se presente a la conciencia y porque entre una realidad espacio-temporal y otra, los hombres no sufren del mismo modo ni en el mismo momento. Veamos ahora las coordenadas que intervienen en la construcción social del dolor. En primer lugar, las coordenadas educativas. Todo dolor se da, en primer lugar, dentro de un ámbito familiar. Dicho de otra manera, el hombre duele, el hombre se duele y el hombre reacciona frente al dolor y aprende a reaccionar frente al dolor en el ámbito familiar. De los primeros dolores que tiene el hombre que dar cuenta y que tiene que sufrir son aquellos propios de la etapa prenatal. En estudios que todo el mundo conoce, se demuestra que el bebé, llevado por mujeres embarazadas entre los 20 y 34 semanas, muestra su probable sufrimiento cuando se le aplican tratamientos agresivos, pues se descubre en la sangre fetal drogas o sustancias bioquímicas relacionadas con el estrés, como el cortisol y la beta-endorfina. El lactante sufre, como atestiguan sus gritos, lloros, quejas, su rechazo a los contactos, incapacidad de jugar, agitación o postración. Le faltan las palabras para dar significado preciso a lo que siente entonces. Sin embargo, las reacciones de quienes le rodean ponen en marcha la elaboración de su sensibilidad. Cuando el bebé llora por una cosa u otra, su mamá reacciona de un modo u otro. Entonces ese bebé poco a poco va aprendiendo a cómo enfrentar a ese dolor y cómo debe reaccionar frente al dolor. Lo ha aprendido de su mamá. La manera en que un individuo reacciona frente al dolor se arraiga en buena parte en los primeros años de vida
y en el tipo de atención de los padres a las heridas o enfermedades de la infancia. Si cuando el niñito de 2 o 3 años se caía y sus padres le decían levantate, no pasa nada, no, enseguida se te va a pasar. En cambio, si por el contrario los padres hacían un escándalo porque se había caído y se había lastimado, este niño aprende a reaccionar frente al dolor de modos distintos, y este aprendizaje lo va a acompañar a lo largo de toda su vida. Las interacciones familiares delimitan el campo de la percepción y emociones, educan y ritualizan la expresión para sí y para los demás, sean educativas o no las intenciones de los otros. El rostro de la madre, sobre todo, su tono de voz, la calidad de su presencia, combinan sus influjos y conducen al niño a modelar poco a poco su experiencia en un lenguaje. La madre nombra el dolor y contribuye a inscribirlo en las redes de una trama simbólica. Su actitud anima o disuade, calma o alimenta el dolor. Por otro lado, las interacciones con los otros miembros de la comunidad o de su vecindario, especialmente los de su generación, refuerzan los comportamientos del niño frente al dolor, adornándolos con una especie de naturalidad. En cuanto a las coordenadas culturales, la percepción de los datos anestésicos es el resultado, por ejemplo, de un aprendizaje social y cultural, que no se traduce en categorías objetivas y modificaciones sensoriales. El contenido de la conciencia no es el equivalente del contenido físico. Entre uno y otro se interpone una elaboración en la cual el individuo, con su concepción del mundo, las referencias de los sentidos y los valores, interpreta con su propio lenguaje lo que piensa, que siente. En relación con su cuerpo, el individuo no es una pantalla registradora, sino que transforma las sensaciones experimentadas en sus propias categorías. En este caso, entonces, el enfermo, interrogado, da una lectura particular de sus malestares, evoca lo que para él es determinante en su estado. Pero muchas veces el médico no lo oye, porque participa de una cultura sabia, propia de un restringido grupo de facultativos formados para manipularla. El paciente está excluido de estas prácticas y conocimientos. Un buen ejemplo de esto es la serie de Doctor House, que probablemente ustedes hayan visto, en las cuales fíjense que el protagonista se vanagloría de ver al paciente en rarísimas ocasiones, y cuando lo ve le hace apenas algunas preguntas y apenas se hace caso a las respuestas. ¿Por qué? Porque él se basa exclusivamente en los estudios médicos, desconociendo o desinteresándose de lo que el paciente le pueda decir. Para el médico, el paciente está unido a un cuerpo abstracto, impregnado de una biología cuyas turbulencias se esfuerza en descubrir, y muchas veces exclusivamente a partir de estudios médicos y no a partir de la palabra y del rostro del paciente. La consulta médica es una modulación, o debe ser una modulación, entre el saber y las competencias del profesional, integradas en una concepción del mundo compartida con sus colegas, por una parte, y por otra, el saber obstinado del profano que obedece a otra concepción del mundo. La práctica médica exige tener en cuenta la cultura puesta en juego por el profano para hablar de sus sufrimientos o de las sorpresas que su cuerpo le revela. El lenguaje del médico no es la de la experiencia corporal del enfermo, inmerso en las actitudes y valores de sus propias adhesiones culturales. El establecimiento del diagnóstico plantea en ese sentido menos dificultades para el curandero popular que pertenece a la misma trama cultural de su paciente. La consulta médica es una negociación informal en la cual el médico sostiene el timón arreglándose con informaciones que consigue obtener de un cliente que coopera más o menos, que es más o menos proclive a hacerse comprender y cuyo temperamento hay que gobernar a veces si se desea llegar a un diagnóstico satisfactorio. Finalmente, las coordenadas sociológicas.
Las cualidades más necesarias para la lucha contra la adversidad se convierten en valores muy reivindicados en algunas sociedades. La resistencia ante el mal es un criterio de afirmación de sí, un motivo de estima general. La persona que resiste con mayor valentía y con mayor entereza el dolor y el mal se convierte en un héroe, en un cuasi héroe de una sociedad. En los medios sociales más desprovistos, es decir, aquellos medios sociales vulnerables, la preocupación por la salud, en el sentido médico de la expresión, me refiero, por ejemplo, a la prevención, atención a signos orgánicos inhabituales, fatiga, etc., no está muy desarrollada. En el sentido en que comporta una atención meticulosa por la propia persona, por la alimentación, la forma de vida y sobre todo la vigilancia particular de ciertos signos corporales, la salud es una preocupación ausente. En este tipo de poblaciones, que uno puede decir, entre comillas, son duros para la enfermedad, ¿por qué? Porque sus preocupaciones pasan por otro tipo de intereses, que entonces el cuerpo y los signos que puede dar el cuerpo frente a una enfermedad pasan desapercibidos o en realidad no se les presta atención. La necesidad hace la ley y se impone como una forma particular de valorización de uno mismo y de afirmación de la dignidad individual ante la adversidad. El sentimiento de impotencia que se siente ante una estructura social donde resulta difícil encontrar un sitio para sí, se sustituye por una forma de desquite ejercido contra el propio cuerpo convertido en lugar de soberanía personal. En estos casos, el médico es un hombre percibido como de difícil acceso, costoso, es un notable cuya palabra se escucha con respeto, sobre todo cuando halaga la dignidad del paciente y confirma su dureza ante el dolor o su resistencia física a pesar de las enfermedades debilitantes. Es necesario que la intensidad del dolor y la amplitud de la molestia en los medios rurales, la dureza ante la enfermedad es más pronunciada, se apoya en imperativos económicos y sobre todo en una organización que exige el trabajo diario. Las faenas de la granja no permiten el ocio y la complacencia con la enfermedad. Por lo tanto, también en estos medios va a ser más difícil que las personas concurran al médico. El trabajo es el patrón de medida en los medios populares. No ser ya capaz rubrica el reconocimiento de la enfermedad, es decir, la legitimidad de la fuerza. La consulta al médico en los medios populares suele darse cuando el dolor o las molestias ocasionadas por la enfermedad irrumpen de manera aguda en la escena de una existencia donde trabajo y vida cotidiana están estrechamente unidos. En las capas sociales medias y sobre todo privilegiadas, la relación con el cuerpo se compone de un agudizado interés que estimulan los consejos vulgarizadores que difunde la medicina a través de la televisión, la prensa escrita o Internet. La distinción entre salud y enfermedad no tiene ese carácter tajante e inapelable de los medios populares. Esta emite señales precursoras de me refiero a la enfermedad, que una habituada percepción del cuerpo reconoce enseguida, favoreciendo así la adopción de una actitud preventiva. Todo dolor es tratado tan pronto como se manifiesta, y se impone entonces en las clases medias y medias altas la consulta al médico como algo impostergable e imprescindible. Como conclusión, podemos decir que una misma patología engendra juicios y tolerancias más o menos previsibles de acuerdo con las referencias culturales del individuo.